este capítulo 2 el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo acerca de la oración. Y yo sé que es un término conocido por todos nosotros, pero también es necesario muchas veces abundar y recordar acerca de la oración. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos acerca de la oración? La oración es el medio que tenemos para poder comunicarnos con Dios, donde Él puede ver ese interés, esa intención nuestra de buscar esa comunicación con Él por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros pensamientos, y es una manera de interacción que tú y yo tenemos gracias a Jesús. Y esto es algo bien interesante porque antes de la caída del hombre, nos dice Génesis, que Dios podía hablar con Adán y Adán podía hablar con Dios. Y después de la caída hubo una separación a tal grado que Adán tuvo que ser expulsado del huerto del Edén. Se pierde esa comunicación con Dios, ya esa relación estrecha que había entre Dios y el hombre, es a la cual hace referencia a Dios cuando le dice a Adán que tenga cuidado de el árbol que tiene el fruto del bien y del mal, porque podía morir. En Génesis, antes de la caída del hombre, no se nos hablaba acerca de la muerte. Después de la caída del hombre, cuando Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios, y Dios les dice, ¿por qué están escondidos? ¿A dónde están? Y ellos les dicen, es que estamos escondidos porque estamos desnudos. Y entonces empieza esta conversación diciendo Dios, bueno, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y entonces Adán dice, pues la mujer que tú me diste me dijo que comiera de este árbol, y luego la serpiente. Y si leemos con detalle, ¿qué sucede? ¿Qué usa Dios para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva? Hay una primer muerte. Hay un primer sacrificio que nos estaba hablando, que ese perdón de nuestra naturaleza de pecado por esa desobediencia que tuvimos hacia Dios iba a pagar con muerte. Y así como un animalito fue sacrificado para poder hacer vestiduras para Adán y Eva, nos estaba hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa relación se pierde y viene Jesús y nos dice el autor del libro de Hebreos que ahora tenemos un sumo sacerdote al cual podemos acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Y a lo que quiero llegar es que por medio de Jesús, tú y yo hemos sido reconectados una vez más con Dios, hemos sido reconciliados una vez más con Dios, tenemos esa entrada, tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a la presencia de Dios. ¿Y cuál crees que es una de las herramientas para poder acercarnos a la presencia de Dios? La oración. Dios nos ha dado el privilegio por medio de Jesús de volver a reconectarnos como aquel tiempo antes de la desobediencia del hombre. Por ahora no de manera presencial, no cuerpo a cuerpo, no cara a cara, pero por medio de la oración podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Y parte de los atributos de Dios, Dios es un Dios omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todo, Él puede discernir todo en nosotros, pero también Dios quiere que de una manera personal y de una manera genuina y de una manera verdadera nos acerquemos a Él para entablar una relación a través de la oración. Y entonces el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, exhorto ante todo. Esto es algo bien importante,
porque hemos estado hablando acerca de dar los frutos, que esos frutos buenos que tenemos a través de las enseñanzas de Jesús, ese fruto del Espíritu Santo que habla de nuestro carácter y de poder reflejarlo. Pero antes de poder hacer buenas obras, antes de poder ayudar a las personas, mira cómo el apóstol Pablo pone la oración en primer lugar ante todas las cosas. Exhorto ante todo. Esta palabra de exhortación nos está haciendo referencia a una palabra de sentido importante, de aconsejar, de enseñar, de instruir, ante todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer como creyentes, a que hagamos oración. La oración es parte fundamental del crecimiento del creyente. La oración nos fortalece, la oración nos consuela, la oración nos da ánimo para poder seguir adelante. Es como parte de nuestra naturaleza humana. Tú y yo fuimos formados y tú y yo fuimos creados para no estar solos. Por eso tú y yo tenemos una sociedad. De una manera más personal, tenemos una familia, tenemos amigos, y si tú y yo nos aisláramos, si tú y yo fuéramos, o si alguien de ustedes fuera solo a una isla y se quedara ahí, probablemente al pasar los tiempos moriría. Si no muere de hambre, a lo mejor muere de sed. Si no muere de sed, va a morir de soledad. Eso es algo que está comprobado. Nosotros no fuimos hechos para estar solos. Parte de nuestra naturaleza es en personas como nosotras poder tener ese afecto, esa armonía, esa amistad para poder seguir adelante. ¿O acaso Adán encontró ayuda en algún animalito? Probablemente sí, para ciertas cosas, pero se nos dice en Génesis que no era lo que él necesitaba para suplir esa ausencia de ayuda. Y entonces vemos que esa ausencia de ayuda se suple unos a otros. Cuando tú y yo tenemos esa armonía, esa sociedad, el saber que hay personas que me quieren, hay personas que están atentas a mí, hay personas que nos van a ayudar y que yo también estoy dispuesto a ayudar. Entonces, una manera de poder mostrar también esa armonía ante Dios es a través de la oración. Hay veces que nos sentimos solos, y aunque tenemos familias, personas cercanas a nosotros, y nos sentimos solos, porque ese vacío solamente puede ser llenado por aquel que nos ha formado, por aquel que nos ha creado. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, pero antes de las oraciones nos mencionan rogativas. La palabra rogativa hace referencia a estar en medio de una necesidad y necesitar ayuda y necesitar socorro. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas la situación ha escalado a un punto que está fuera de nuestro alcance? Que está fuera de mis posibilidades. ¿Y cuántos en medio de ese problema o en medio de esa necesidad nos acercamos a Dios a pedirle su favor? Rogarle, a implorarle, a decir: Señor, ayúdame porque te necesito. La primera ausencia o la primera cosa en nuestras vidas que está fuera de nuestro alcance, la primera desvirtud que tú y yo tenemos es reconocer que por nuestros propios méritos no podemos llegar a reconciliarnos con Dios. Que somos personas malas, personas con defectos, personas con errores, y que si yo quiero cambiar mi vida y que si yo quiero ser mejor
de lo que puedo llegar a ser, necesito a Cristo en mi vida. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba por medio de los profetas al pueblo de Israel, el pueblo de Israel en un principio y por etapas se acercaba a Dios, pero después se alejaba de Dios, porque por naturaleza nosotros estamos dados al pecado. Sin embargo, Dios suplió esa necesidad de volver a reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Entonces, en este versículo, hermanos, lo que podemos comprender es que somos conscientes de que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, afuera de nuestras posibilidades, y es ahí cuando tú y yo podemos acercarnos a Dios para hallar socorro para nuestras vidas, en medio del problema, en medio de la necesidad. Cuando el apóstol Pablo pone esta primer palabra diciendo rogativa, nos está hablando de reconocer por nuestra propia virtud, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder llegar a completar ciertas cosas. Y es ahí cuando necesitamos la ayuda de alguien. Y esa ayuda, la mejor ayuda que tú y yo podemos recibir, proviene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces, eso llevaba a la mente de Timoteo a recordar la dependencia que él tenía hacia Dios, la dependencia que él tenía hacia Jesús. Y eso hoy nos lleva a recordar la dependencia que tú y yo debemos de tener hacia ¿quién? Hacia Cristo, hacia Dios. Ellos son los que pueden ayudarnos. Ellos tienen la capacidad de estar sobre todas las cosas para poder intervenir hacia nuestro favor. Y en la circunstancia en la cual la iglesia estaba pasando, a lo mejor Éfeso no tenía ese problema, pero en parte de Judea, en parte de Jerusalén, los hermanos estaban siendo perseguidos. En Roma, los hermanos en algún momento estaban siendo entregados al Coliseo romano. Y la petición de los hermanos era: Señor, ayúdanos, porque tú eres el único que puede ayudarnos en medio de esta situación que excede nuestra fuerza, que excede nuestras capacidades. Y habrán situaciones que sean semejantes a estas, que excedan nuestras situaciones, que excedan nuestra mente, nuestro actuar. Y es ahí donde debemos de recordar que tú y yo tenemos la oportunidad de poder acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Ya no hablando de la salvación, porque entendemos que ya hemos sido salvos, pero hablando de esos problemas que están afuera de nuestro alcance, hablando de estas enfermedades que están fuera de nuestro alcance. Solo en Dios tú y yo tenemos esa certeza de que todo va a estar bien. Ahorita nuestros hermanos en el Medio Oriente están pasando por una guerra terrible. Humanamente ellos no tienen la capacidad de poder frenar una bomba o que una bomba no estalle. Y su confianza está ¿en quién? En Cristo, en Dios. Luego nos dice el apóstol Pablo oraciones, hablando acerca de esa armonía y de esa relación que debe de haber entre nosotros y Dios, de buscar esa convivencia, estrechar esos lazos con nuestro Padre. Él está dispuesto a oírnos, dispuesto a escucharnos y a respondernos. Yo espero que cada mañana al levantarnos podamos darle las gracias a Dios por el día que va a iniciar. Y al acostarnos tengamos un tiempo para darle las gracias a Dios por el día que acaba de concluir. No solamente oremos cuando
vamos a desayunar, o cuando vamos a comer, o cuando vamos a cenar, o cuando tenemos algún problema o alguna necesidad, sino la oración tiene que ser constante en nuestras vidas. Y a lo mejor tú me dices, pero ¿de qué voy a hablar con Dios? Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar con Dios. Acerca de los retos que tengo en el día, de las preocupaciones, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Darle las gracias por un día más, darle las gracias por poder respirar, por poder estar con la familia, porque todo está bien, porque puedo dormir tranquilamente. Es importante, hermanos, que fortalezcamos este hábito en nuestras vidas, que usemos esta herramienta todos los días de nuestras vidas. La oración es importante y fundamental sobre todas las cosas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Peticiones. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos deseos. Y Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, peticiones, porque tú y yo podemos acercarnos a Dios, a contarle nuestros sueños, a contarle lo que anhelamos, lo que deseamos. Y Dios es tan bueno y tan bondadoso que conforme a su voluntad Él puede obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos creemos que Él puede obrar en nuestras vidas? Vemos cómo estas tres acciones, las rogativas, las oraciones, las peticiones, cumplen parte de nuestras vidas. Cuando estamos en necesidad, podemos acercarnos a Dios. Cuando todo está bien en nuestras vidas, podemos acercarnos a Dios. Cuando yo tengo un anhelo, un sueño, algo que yo quisiese realizar, puedo acercarme a Dios. Y luego termina el apóstol Pablo diciendo, y acciones de gracias. Porque esto es algo también importante, reconocer que lo que he logrado, que lo que he podido hacer, lo que he podido construir, la familia que tengo, el trabajo que tengo, el sueldo que tengo, todo lo bueno que tengo, proviene de parte de ¿quién? De Dios. Porque Él obra a mi favor, porque Él lo permite. Y una de las maneras de poder glorificar su nombre es con lo que el apóstol Pablo llama acciones de gracias. Reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Reconocer que aunque nosotros a veces nos apartamos, a veces flaqueamos, a veces estamos débiles, a veces estamos desanimados, Dios permanece fiel. Dios permanece dándonos ese ánimo, esa paz, esa tranquilidad para poder seguir adelante. Y yo espero que nuestras vidas, nuestros pensamientos estén agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay momentos buenos y hay temporadas malas, pero en medio de esas circunstancias, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Por eso en todo momento tú y yo debemos de estar agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y luego dice el apóstol Pablo, por todos los hombres. Es parte importante que la oración está dispuesta a todas las personas, pero aquellos que hemos creído en Cristo tenemos acceso a ese trono de la gracia. Sin embargo, si tú y yo oramos por las personas, Dios puede obrar en la vida de las personas. Dios, que está sobre todo, puede tocar la mente, el corazón de las personas para que ellas puedan acercarse a Él. Esto es algo bien importante y nos está hablando del poder de la oración. El poder de la oración no está limitada solamente a ciertas personas. El poder de la oración no solamente se hace efectiva en los creyentes, el poder de la oración cubre a toda la humanidad.
Por eso tú y yo tenemos que aprender que oramos unos a otros por nuestros hermanos de la fe, por nuestros hermanos que están pasando por necesidades, pero también podemos usar la oración para interceder a favor de aquellas personas que están alejadas de Dios. Que Dios puede obrar en sus vidas y en sus mentes para poder atraerlas a Él, y que tú y yo podemos usar la oración para atraer a aquellas personas necesitadas de Dios. Y luego nos dice en este versículo 2, estas oraciones, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que orar. Y nos dice en este versículo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hoy en día, principalmente en nuestro país, ya no nos regimos por una monarquía, pero cuando nos está hablando de reyes, nos está hablando acerca de aquellas autoridades que están gobernando nuestro país, y que tú y yo tenemos que orar por ellas, por la presidenta, por los diferentes agentes municipales, gobernadores de los diferentes estados, por los senadores, por los diputados, por todos aquellos que están a cargo de nuestro país, de el control de los estados. Tú y yo tenemos una responsabilidad, y es parte importante el que tú y yo intercedamos por ellos, el que tú y yo damos por ellos, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento para poder hacer un buen trabajo, para poder ejercer su autoridad que tienen como gobernadores, como representantes de nuestro país, y puedan favorecer el beneficio de nuestra sociedad. Ahora que la situación está un poquito compleja en todo el mundo, tú y yo tenemos que estar intercediendo por nuestro país. Tú y yo tenemos que estar intercediendo por nuestra presidenta, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento para que ella pueda tomar las mejores decisiones. Y esto es algo interesante porque también sabemos que hay una fuerza opuesta a esta que nos está hablando de interceder, de pedir por los gobernadores que hagan un buen trabajo, porque también Satanás está obrando por medio de todo lo que pasa. Se nos dice en el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos que aprender a vencer el mal haciendo el bien. Y una manera de poder combatir todo el mal que hay en nuestra sociedad, todas esas ideologías, todos aquellos problemas sociales de violencia, de diversas circunstancias de género, una de las maneras de poder combatirlas es a través de la oración. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad para poder combatir todo este mal a través de la oración. Por eso la oración es parte fundamental del creyente. Por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 1, exhorto ante todo, ante todas las cosas que tenemos que hacer, a que hagamos oraciones. Y el resultado de esta oración, conforme al versículo 2, si tú y yo intercedemos por aquellos que nos gobiernan, porque parte del ser creyente es entender lo que Jesús le dijo a aquellos que lo andaban tentando cuando le dijeron, bueno, ¿a quién se tiene que pagar? Jesús dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad civil como personas en un país en el cual estamos, y que tenemos que cumplir leyes y que tenemos que cumplir normativas, porque es parte del lugar donde tú y yo nacimos.
Y con base a ello, tú y yo tenemos que interceder por nuestros gobernadores, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia, que Dios use sus vidas para el beneficio de nuestra nación. Y el resultado de estas oraciones nos dice este versículo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El resultado de esta oración es el que el creyente pueda estar tranquilo, pueda reposar en esta sociedad de una manera piadosa y honesta. Y a lo mejor tú me dices, pero ¿cómo podemos estar tranquilos, honestamente, piadosamente, cuando hay un desastre en nuestro país? Dios se va a encargar de eso. Lo que Dios pide de nosotros es que de manera personal, cuando tú y yo intercedemos por nuestros gobiernos, Dios obra a nuestro favor y tú y yo podemos estar tranquilos y quietos en todo este movimiento, en todo este disturbio, en toda esta situación que puede suceder en la sociedad. Porque comprendemos que la oración va a traer paz a nuestras vidas, paz a nuestra familia, paz a nuestra iglesia. Y parte de la virtud que tú y yo debemos de tener es esto, la piedad y la honestidad. Hacer lo que a nosotros nos corresponde, hacer lo que Dios nos ha permitido tener, mantenerlo de una manera honesta, de una manera piadosa. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque a través de la oración Dios trabaja con la sociedad que nos rodea, porque a través de la oración Dios trabaja con nosotros mismos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque cuando tú y yo estamos orando, estamos reconociendo que no tenemos la capacidad de hacer algo, sino que es el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Es el poder de Dios actuando en medio de nuestra necesidad. Es el poder de Dios actuando en medio de mi enfermedad. Es el poder de Dios transmitido en la oración. Y luego nos dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mientras Satanás quiere que todos se pierdan porque ha sido condenado y está haciendo todo lo posible por engañar a la sociedad y alejarla de Dios para que también sea condenada, Dios quiere que todos los hombres, y cuando nos está hablando de los hombres, no está haciendo referencia al género masculino, sino está haciendo referencia a la humanidad, tanto al género masculino como al género femenino. Dios quiere que la humanidad sea salva y que vengan al conocimiento de su verdad. ¿Y quién es la verdad? Algunos podríamos manejar una verdad subjetiva, pero sabemos que la verdadera verdad objetiva es Cristo. Dios quiere que todo el mundo conozca a Cristo y pueda ser transformado y pueda ser cambiada la mentalidad de las personas y de la sociedad y puedan acercarse a la salvación. Y ahora que estoy mencionando esta parte acerca de la humanidad, hoy en este día que se celebra el 8 de marzo, pues a las mujeres, se conmemora a las mujeres, hermanas, felicidades. Esto es algo que también nos debe de motivar a seguir adelante. La gran responsabilidad que todos tenemos, la importancia de las mujeres
y que esta herramienta poderosa no solamente está disponible para los hombres, sino también para las mujeres, para todas las personas creyentes. Esto es algo que debe de hacer énfasis en nuestras vidas. La oración es importante, la oración es necesaria, pero también la oración es poderosa. Poderosa para obrar en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de esta sociedad. Y una manera, una vez más, de poder acercar a las personas a tener este conocimiento de Dios es a través de la oración. Esto es interesante porque si tú te pones a pensar, una de las maneras de mostrar favor hacia los demás, pues son con mis acciones. Una de las maneras de poder ganarme a las personas son con mis acciones, algo visible, algo palpable, algo que se pueda ver, algo que se pueda sentir. Pero la oración es algo que no se puede ver, pero es poderosa y efectiva. Es por eso que una vez más te menciono, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo. Porque el apóstol Pablo conocía, entendía el poder y la eficacia de la oración. Y luego nos menciona acerca del complemento hacia este versículo 4, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más, ni acción posible, ni sacrificio posible que el hombre, que la humanidad pueda hacer para reconciliarse con Dios. Esta reconciliación se puede lograr solamente a través de un mediador, a través de alguien que tenga la capacidad de poder conectar a la humanidad con Dios. Y como nos dice en este versículo, esto es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo describe a Jesús, como Jesucristo, hombre, hablándonos de su naturaleza humana que Jesús tuvo. Esto tiene que ver con el entendimiento de Jesús, siendo un hombre como tú y como yo, cargó con el peso de nuestro pecado para poder acercarnos ante Dios. Jesucristo, a la hora de venir a este mundo, se hizo igual a nosotros. No llegó diciendo, yo soy un extraterrestre, yo no pertenezco a este mundo, ustedes tienen que adorarme, yo soy Dios y sobre todas las cosas tienen que ustedes servirme a mí, sino Jesús dijo que Él vino para servir. Entonces, aquí nos está describiendo ese carácter, ese corazón, ese amor de Jesús hacia nosotros, que no le importó, conforme a lo que también nos dice Filipenses, hacerse igual a nosotros y cargar con el peso de nuestro pecado y ser obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Esto debería de animarnos y a fortalecernos y a usar la herramienta que se nos ha dado, que es la oración, entendiendo que mi comunicación, que mi relación con Dios estaba perdida, estaba yo alejado, pero que por medio de Jesús, nuestro mediador, hemos podido ser reconciliados con Dios y ahora puedo acercarme por medio de la oración. Que mis palabras pueden ser escuchadas, que mis peticiones, que mis
oraciones, que mis rogativas, que mis acciones de gracias son escuchadas por Dios. Y también podemos tener esa seguridad y esa tranquilidad que Dios las escucha. ¿Cuántos de nosotros no en algún tiempo dedicábamos oraciones y palabras a un ídolo, a un santo que solo estaba ahí y que podíamos estar horas rogándole y no pasaba nada, porque esas oraciones ahí se quedaban? Pero ahora tú y yo tenemos esa certeza y esa seguridad que nuestras oraciones, gracias a Cristo, son llevadas ante Dios. Él las escucha y Él las va a responder. Eso me debe y eso me anima a orar más, porque mis oraciones no están yendo al vacío. Mis oraciones no están yendo a la nada, porque mis oraciones no van a ser respondidas. Las oraciones de los creyentes son respondidas conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que juntos le demos lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y 15. ¿Estamos listos? Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol Juan, puedes tomar tu lugar, reforzando el conocimiento del apóstol Pablo hacia Timoteo, teniendo esa certeza de que nuestras oraciones iban a ser contestadas conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y hace algunas semanas atrás en el discipulado tocábamos este punto de las oraciones, que Dios puede contestar con un sí, y esa es una respuesta de Dios. Pero también Dios puede decirnos no, porque todo es conforme a su voluntad. Porque ¿quién piensa mejor? ¿El pastor Misael o Dios? Dios, aquel que nos formó, aquel que nos creó, aquel que cuando nos estaba haciendo nos puso neuronas, y a lo mejor dijo a la hermana José, le voy a poner unas neuronas más en el hemisferio que controla el sabor de las cosas, para que sea de bendición para los hermanos de Calvary y pueda cada que prepare pozole. Y Dios conoce mejor nuestros pensamientos, porque Él nos formó, Él nos hizo, Él fue conectando nuestras vidas. Y entonces tenemos esa seguridad también, que ante nuestras oraciones Dios va a responder. Muchas veces a favor nuestra, pero muchas veces también va a contestarnos y a decirnos: no, eso no es, yo tengo algo mejor para ti. O espera, todavía el tiempo no ha llegado. Pero debemos de tener esa seguridad y esa confianza de que Dios va a responder. A lo mejor hemos estado orando mucho tiempo y decimos: es que Dios no me ha contestado a lo que le he pedido. Pero si nos ponemos a pensar y somos personas que reflexionamos, a lo mejor ya Dios ya contestó. Pero también tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces este poder de la oración es gracias, no a que yo oro bonito, no a que digo muchas palabras o muchas
palabras muy elegantes fuera del entendimiento de los demás, o porque me levanto muy de temprano, o porque oro 2, 3, 4 horas, sino el poder de la oración es gracias a ¿quién? A Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Y esto es algo bien interesante, porque en alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oren, no oren como los fariseos, las oraciones y en las esquinas para que todos los escuchen, sino entren a su casa, en un lugar privado, secreto, ahí oren. Nos está hablando de que tú y yo debemos de reconocer en todo tiempo, en nuestra mente y en nuestras acciones, que este beneficio, que esta bendición de la oración no es gracias a nosotros, es gracias a Cristo, que pagó el precio por nosotros, y que tú y yo debemos de llevar una vida en humildad, una oración humilde, sencilla, porque eso es lo que Dios le agrada, una oración genuina y verdadera. Y dice el versículo 6, ya estamos terminando: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y este sacrificio, que es el rescate para los pecadores, es para todo, para toda la humanidad, para todas las personas. Pero las personas tienen que creer en Jesús. Y aquellas personas como tú y como yo que hemos creído en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 7, y con este versículo terminamos la enseñanza en esta tarde: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Nos dice el apóstol Pablo que parte de la encomienda que él tenía en esta transformación que hubo en su vida era ser predicador. La palabra predicador nos hace referencia de llevar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo hablaba de Jesucristo y de la vida que hay en él. El apostolado o ser apóstol, veíamos que hace referencia a ser enviado con autoridad, porque él tuvo un encuentro con Jesús y Jesús cambió su vida y Jesús transformó su vida. Y si somos cuidadosos y meditamos este versículo 7, esta palabra de mencionar constituido predicador y apóstol era más enfocado hacia los judíos, aquellos que conocían a Pablo, aquellos que sabían de Pablo. Y era una manera de decir: mi vida ha sido cambiada, ahora ya no vivo yo, ahora ya no tengo yo autoridad sobre mi vida, sino ahora Cristo vive en mí. Aquel al que yo perseguía, ahora le sirvo a él. Y eso motivaba a muchos creyentes. Y eso hacía un boom en el pensamiento de los judíos, pensando: pero ¿qué no este era Saulo, aquel que perseguía a los creyentes? Ahora está hablando a favor de los creyentes, ahora está hablando de Cristo. Y cuando menciona y maestro de los gentiles en fe y en verdad, Pablo también tenía esta encomienda de hablarle a aquellos que no eran judíos. Para aquel entonces Jesucristo había dado su vida y muchos creyentes eran judíos, y habían judíos que no querían que los gentiles se volvieran creyentes a Jesús, que estaban metiéndose en contra de la salvación hacia la humanidad. Entonces Pablo, en su gran mayoría, en un principio él quería hablarle a los judíos,
se sentía identificado con los judíos, porque él conocía las leyes, las normas, los estatutos, porque él había sido un fariseo y quería hablarle a toda esa gente y decir, es que en Cristo está la verdad, es que nosotros hemos estado equivocados en nuestros conocimientos y Jesús es la verdad. Pero a lo largo de la historia vemos que Dios llama a Pablo a dar y a conocer las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Gran parte del ministerio de Pablo se enfocó en ¿quiénes? En los gentiles. Es tanto así que hoy en nuestra iglesia, nuestras doctrinas que tú y yo tenemos, casi el 80% de las doctrinas de fe, de gracia, de salvación, las hemos sacado ¿de dónde? De las cartas paulinas. Y vemos cómo Pablo, cuando nos dice maestro de los gentiles en fe y en verdad, Dios lo usó para que por medio de estas cartas que él escribió, tú y yo sigamos aprendiendo a conocer a Cristo, a conocer a Dios. Y cada uno de nosotros también tenemos la responsabilidad de ser maestros, de enseñar, de dar a conocer nuestras acciones que tienen que basarse en la fe y en la verdad. Lo que aquí nos menciona el apóstol Pablo. La fe nos dice Hebreos, vamos a Hebreos ya, vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 11, y ponte de pie. Vamos a dar lectura al versículo 1 y luego nos pasamos al versículo 6. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe, esto es lo que tú y yo tenemos que aprender, a tener esa certeza de que nuestra oración es poderosa, de que Dios nos oye. Tener esa convicción que aunque no es algo palpable, aunque no es algo tangible, sucede en nuestras vidas y hay poder en ella. Y mira lo que dice el versículo 6 todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no nos desanimemos. A lo mejor estamos pasando por momentos complicados en nuestras vidas. A lo mejor todo está bien en nuestras vidas. Sigamos adelante, animados, que nuestra fe siga intacta. Que tú y yo sigamos firmes en nuestra fe y en nuestra confianza en Jesús. Él va y está obrando conforme a sus tiempos en nuestras vidas. Y cuando vengan los momentos de necesidad, podemos acercarnos en oración. Cuando vengan los momentos de enfermedad, podemos acercarnos en oración. Cuando todo esté bien, podemos acercarnos en oración. Cuando Dios nos bendiga y nos dé algo, podemos acercarnos en oración. Pero que tú y yo seamos personas constantes en la oración, nos está describiendo como creyentes que reconocen la dependencia que tenemos hacia Jesús, hacia Dios. Si yo dependo de mí mismo, mi vida está out, mi vida no es nada. Pero cuando tú y yo dependemos de Dios, grandes cosas suceden en nuestras vidas. No nos olvidemos de ello, tomemos fuerza y tomemos ánimo y sigamos adelante. En este inicio de semana, sigamos recordando que nuestra dependencia está ¿en quién? En Cristo, en Dios. Y que tú y yo podemos acercarnos en oración en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestras vidas, ante Dios, para poder
hallar el socorro, la ayuda, la bendición que tú y yo necesitamos para seguir. No dependamos de mí, no dependas de ti, no dependas de los demás. Dependamos de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar en esta hermosa tarde y voy a pedirle al grupo de alabanza que pase para que terminemos entonando un canto. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por lo bueno que ha sido en nuestras vidas, por lo bueno que ha sido a lo largo de la semana que ha terminado. Gracias, Señor, porque nuestra fe y nuestra confianza está en ti, amado Padre, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, dando ese ánimo, ese gozo para poder seguir adelante. Ayúdanos a recordar que somos completamente dependientes de ti, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a reconocer la importancia en nuestras vidas, lo importante que es la oración en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes diarios de la oración. Que la oración se vuelva un hábito en nuestras vidas. Que la oración sea parte de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir estando reconectados contigo, que nuestros lazos contigo sean cada día más fuertes, más apegados a ti, Señor. Y te damos gracias porque tú nos permites acercarnos ante ti. Tú nos permites acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Y esto es gracias a Cristo. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana de nuestra iglesia, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño. Amado Padre, que tu gracia y que tu amor sigan obrando en nuestras vidas, guiando nuestros pasos, guiando nuestras mentes. Ayúdanos a tener armonía unos con otros. Si hay hermanos que están pasando por necesidades, por alguna enfermedad, te pedimos, Señor, que tú obres a favor de ellos. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosita, que tú le des ánimo, le des gozo, le des alegría, que tú, amado Padre, le des esa fuerza y ese ánimo para poder seguir adelante, Señor. Creemos en que la oración, que nuestra oración tiene poder para poder obrar, Señor, para que tú obres a favor de la vida de nuestra hermana Rosita, Señor, y de la vida de nuestros hermanos que están pasando por necesidades. Te pedimos por nuestros hermanos que están en el otro lado, con peligro de muerte. Te pedimos que tú cubras a nuestros hermanos que están en Israel, que están en Irán, que están alrededor de estos países. Te pedimos, Señor, que tú les des ánimo y les des fuerza en medio del desastre, en medio de la muerte, en medio de la necesidad. Que tú los cubras con tu gracia y los mantengas firmes, porque hemos vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por nuestras misiones, que tú nos has dado la bendición de poder abrirlas. Te pedimos por los hermanos y los líderes de cada misión, por cada miembro, que tú, Señor, les des esa fuerza y ese ánimo para poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, por los hermanos que se encuentran haciendo servicio en este día, en esta hora, a lo largo de todo nuestro país, a lo largo de parte de nuestro continente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos nuestros hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Que tú nos ayudes a seguir adelante. Que tu gracia y tu misericordia siga presente en nuestras vidas. Te amamos, amado Padre, y te agradecemos por todo lo bueno
que tú has sido con nosotros, por todo lo bueno que eres con nosotros y por todo lo bueno que seguirás siendo con nosotros. Te amamos, amado Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.